13 FM y tele13radio.cl. Información esencial. Comenzamos, justo en este momento, 7:03 en punto. Y comenzamos esta edición de Página 13, la última conversación del día. Vamos a estar con Quique Mujica en esta ocasión. Por cierto, también hoy nos va a acompañar Rodrigo Jordán y ya está en el estudio Paula Escobar. ¿Cómo estás, Paula? Buenas tardes. Muy bien, Iván, muy buenas tardes. Oye, aprovechemos de hablar de inmediato. Se acaba de saber lo de Dominga. Hay un par de cosas que han pasado durante la tarde. Una primera impresión, Paula, respecto de lo que pasó en Dominga, en un sentido esperado, pero en otro sentido sorpresivo, porque se entendía que el Tribunal Ambiental había sido bien taxativo en términos del marco de acción del Comité de Ministros en esta reunión. Exactamente, yo creo que hay mucho, he tratado de reportear, digamos, entre que se supo la noticia y ahora, Iván, para ver cuál es el marco jurídico, qué es lo que viene de aquí en adelante, porque lo que parece es que esto va a seguir prolongando la incertidumbre respecto del proyecto. Quedan muchos recursos todavía, entiendo, que se pueden interponer de aquí en adelante, y claro, es difícil entender cómo se va desarrollando esto, ¿no? Y qué va a decir también el Tribunal Ambiental respecto de la reunión que no se verificó antes de fin de año y que se hace hoy, ¿no? Y cómo esto va a afectar de aquí en adelante. Pero parece sin lugar a dudas, Iván, como un déjà vu en que se sigue sucediendo este tipo de situaciones sin tener claridad de qué va a pasar finalmente con el proyecto. Déjame saludar a Rodrigo Jordán. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Paula. Hola, Muy Rodrigo. Bien. Yo por lo menos, ahí a ver si en el alcalde de Ábalos, Juan Ríos, me ayuda. Escucho un poco lejos a Rodrigo. Quique Mujica, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oye, ¿una primera vuelta sobre esto de Dominga, Quique? Sí, mira, estoy citando el Diario Financiero que se preguntaba hoy día qué pasa si se rechaza, que fue lo que finalmente ocurrió del primer comité de ministros, no había ni un ministro. Si se rechaza, la empresa presentará una reclamación en contra del comité de ministros ante el primer tribunal ambiental para impugnar la votación. Y si el tribunal dice que se sesione de nuevo, esto va a terminar en la Suprema. Esa es la opinión que tienen los expertos en el Diario Financiero. Pero no solo el reclamo, dice, es una de las cartas de Andes Iron, que es la empresa dueña del proyecto, sino que también podría activar la arista penal en el caso y acusar de desacato y o prevaricación administrativa a los subrogantes que hoy día votaron en el Comité de Ministros. Desacato o prevaricación, en el entendido que no cumplieron con lo que imponía el dictamen del Tribunal Ambiental. Dictamen que a su vez tiene otra, esta es una deriva, tiene el recurso de casación en la Suprema que incó el sistema de evaluación ambiental. Rodrigo Jordán, ¿cómo ves esta controversia que es como de nunca acabar, digamos? No, claro, eso es exactamente, va a ser de nunca acabar. Llevamos 10 años en este vidas y venidas, y finalmente hoy día, como lo decía en el programa anterior Ascanio, ¿no? que el plazo era el 31 de diciembre y por tanto la gente por la parte de la minera van a decir que hubo desacato porque no se cumplió con los plazos. Entonces va para largo y probablemente, como bien dice aquí, que esto llegue a la Suprema. Ahora bien, no es lo único que ha pasado en la tarde. Hasta ahora se había mantenido en silencio, pero habló la ministra de Defensa, Maya Fernández, respecto de la controversia que la está afectando por la venta de la casa de Salvador Allende, Quique. Sí, la verdad que encontré bien pobre la explicación, bien poco preparada, porque al final la explicación que da, bastaba que leyera la columna de Carlos Peña hoy día, me imagino que la leyó, pero comenzó esto diciendo que todos saben que se tomó la decisión de no continuar con el proceso de adquisición. ¿Te fijas que nunca dicen contrato? Están evitando la palabra contrato, porque ahí está la madre de las batallas, si esto fue contrato o no fue contrato. Dice que, como ustedes bien saben, una casa histórica, un monumento donde ha ocurrido parte de la historia de Chile. Y esta es la parte que me parece pobre. Dice, porque este proceso que lleva varios pasos, como diciendo que el proceso nunca se terminó y que no se llama ese proceso contrato, sino que proceso, no fue concluido, por tanto no se adquirió la vivienda, con lo cual no hubo traspaso de ella. Pero, sobre todo, quiero ser enfática en que nunca ha habido traspaso de recursos. Eso no ocurrió. En ese punto tiene razón, porque el cheque está en la notaría, suponemos, pero el cheque estaba ahí. Y dijo que
y esta es la parte que me produce ruido, porque dice que en su rol de ministra de Defensa no podía estar involucrada en el proceso, no podía, dice estar involucrada en el proceso, no es que no podía, no debía estar involucrada en el proceso, y por tanto, por eso se hace un patrocinio, un mandato a un abogado, que es quien llevó adelante todo el procedimiento, más bien que tenía que ver con aspectos técnicos o que tenía que ver con cosas propias de la casa. Carlos Peña dice hoy día en su columna precisamente esto, que lo hagan mediante un representante, por supuesto no las excusa, puesto que la ley, artículo 1448 del Código Civil, dispone que los actos del representante producen respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo. Y después hace un pequeño mea culpa, dice que el proceso no fue bien llevado, lo cual yo lo lamento. Y recalcó que siempre uno se tiene que hacer una autocrítica respecto a los procedimientos. El punto de acá, que el vicio de origen, es que ella habla de un proceso que partió. Ese proceso nunca debe haber partido, si es el tema. Eso es, sí. Sencillamente. Habla de un proceso como que esto no llegó al final y por eso no se puede objetar. No, es que ese proceso no debería haber estado nunca en curso. Es el tema, y de eso no se hace cargo. Claro, y siempre dice que ella no participó en nada, como dice el Quique, porque esto quedó legado en un abogado, tal como mostró el propio Quique ayer en un escrito de delegación de poderes en el 2 de septiembre del año pasado. Paula Escobar. Sí, yo creo que la explicación que dio hoy día la ministra Maya Fernández no fue una buena explicación. Además, reiteraba mucho ciertas ideas, pero no contestaba las preguntas de los periodistas. Yo creo que hay aquí preguntas evidentes, Iván, como por ejemplo, ¿cómo es posible que no conozca la base mínima legal de comprar una propiedad o vender una propiedad? Que todas las personas que hemos comprado o vendido una propiedad tenemos que saber conocer cómo es el hecho de que si tú delegas ese poder en otra persona, igual es vinculante para ti. O sea, nadie podría decir, bueno, yo lo delegué en una persona y en realidad no sabía, o sea, y si no sabía, igual es responsable, ¿no? Y lo segundo es por qué ella, que además fue parlamentaria, no conocía la inconstitucionalidad de hacer este tipo de trato con el Estado. O sea, cómo esto no saltó antes, ¿no? Entonces, la ministra Toá habló de un obstáculo constitucional que se conoció y que en el fondo hizo que esto no prosperara, no siguiera adelante, pero es un obstáculo constitucional más o menos grande. O sea, a mí me sorprende eso y me sorprende que la ministra Maya Fernández hoy día no haya hecho esa autocrítica cuando los periodistas además le preguntaron mucho cuál es su autocrítica, y la respuesta que dio es una que ya hoy día realmente es vacía, que es decir, bueno, todo se podría hacer mejor, siempre hay que ser autocrítico, pero la verdad es que acá la pregunta es, ¿por qué usted no dijo desde un comienzo que esto no se podía hacer, ya que usted siendo ministra no podía venderle al Estado esta propiedad? Y se permitió que esto siguiera adelante. Entonces, yo creo que acá está la responsabilidad, por supuesto, de las personas que asesoraron al presidente o mal asesoraron, que lo hicieron firmar acá algo que estaba contra lo que establece la Constitución. Pero en el caso de ella y de la senadora Isabel Allende, ¿por qué no se dieron cuenta de esto ellas? ¿Y por qué no pararon esto al principio diciendo exactamente que por la propiedad que tenía esto no se podía vender? Y por último, a mí me pareció que cuando los periodistas le preguntaron respecto de la ministra de Bienes Nacionales, que es la que finalmente termina saliendo, que también por supuesto ya tiene aquí un error político y un error jurídico muy relevante, pero la pregunta es, ¿qué le parece que haya salido ella, que no fue la que incumplió la Constitución, digamos, en vez de la ministra Fernández, y tampoco da una respuesta? Entonces, yo creo que este punto de prensa que hizo le agregó más problemas a un episodio que sin duda se está extendiendo y no se ha logrado contener, y tampoco creo que se contenga en el Tribunal Constitucional. Rodrigo Jordán, ¿cómo ves esta parte de la polémica? Esto es muy fregado porque la defensa del gobierno ha sido que finalmente por un proceso legal de documentos, en el caso particular de que es una negociación con el Estado, no está concretado, ¿sí? A diferencia de lo que sería una negociación de compra y venta entre privados, ¿no? Particulares, claro. Particulares. Pero yo creo que es una defensa finalmente, administrativa, pero no da cuenta de esto. Y es interesante porque ayer creo que lo discutían en la mañana, Iván, la senadora Allende es senadora y la ministra fue diputado.
y al parecer, no tengo certeza de esto, pero hay una suerte de capacitación cuando tú entras al Congreso, donde te explican una serie de cosas, de entre las cuales te explican estas, ¿no? Que tú no puedes, dado que eres funcionario del Congreso, de uno de los poderes, no puedes establecer contratos con el Estado. Y dado esa documentación de la senadora Allende, que es lamentable porque yo encuentro que es una gran senadora, es una gran mujer, ha aportado muchísimo a la historia política del país, ellos firmaron ese documento que la radio mostró, ¿no es cierto?, respecto de que le daban autorización a su yerno, ¿no?, para empezar los trámites de venta. O sea, tenían plena conciencia de que esto iba a ocurrir. Entonces es un hecho muy, muy lamentable. Aquí hay claramente un error, ¿no? Y lo dijo la ministra Tobá, que esto fue un error, que es lamentable. Da la impresión de que la senadora Allende, la ministra de Defensa, tienen clara conciencia de que no pueden mantenerse en silencio. La ministra de Defensa ya no, era escandaloso el silencio respecto de esto, pero al mismo tiempo aquí que no logran cerrar el tema desde el punto de vista, al menos desde el punto de vista de lo que ellas han declarado, digamos. Es que no lo pueden cerrar en la medida que obvian lo más importante de esto, que es la pregunta que decía la Paula. Yo, si me sentara frente a las dos, le diría primero, ¿usted sabía que esto era inconstitucional? Si sí sabía, ¿por qué lo hizo? Y si no sabía, nadie le advirtió durante todo el proceso, que partió el 2 de septiembre, su abogado no le advirtió. Lo del mandato que el abogado dirigió todo esto, no, la verdad que no flota ni medio segundo, y es como medio reírse un poquito de la gente, explicar esto con una cuestión que es básica. Entonces, sacando eso, no logran explicar eso. En cualquier momento, como pasan en estos casos, como pasó en el caso Monsalvo, guardando todas las diferencias, empiezan a salir la versión de uno de repente, de otro, se filtra esto y va a salir alguien, oye, yo les dije que no se podía hacer y lo hicieron igual, ¿no es cierto? Entonces, pero eso es lo que hay que preguntar, porque ellas el 2 de septiembre, 3 días antes que el gobierno diera la orden de finiquitar esta transacción, 3 días antes ellas firman este mandato frente a un abogado que es pariente de ellas. Entonces, al final, no lo van a lograr sacar de este tema hasta que no expliquen lo inexplicable, que es cómo durante tanto tiempo nadie les dijo algo obvio. ¿Paula Escobar? Sí, yo creo que esa es una pregunta que realmente no se entiende cómo no supieron, porque más allá de si hay una capacitación o no, hay que comprender las leyes y la Constitución y cuáles son los mandatos constitucionales para los cargos que se desempeñan, ¿no? Entonces, digamos, sería al menos una negligencia no conocer aquella disposición, que por lo demás muchos personajes políticos hoy día han salido todos a decir, bueno, mi hermano no quiso hacer esto con el Estado por esta razón. O sea, la incompatibilidad también como desde un sentido de la lógica, ¿no?, de cómo se ve esto. Y yo lo que decía, Iván, es que creo que esto que ya lo va a ver el Tribunal Constitucional va a ser muy complicado, porque por ejemplo Marisol Peña apareció hoy día diciendo que le parecía que esto era inconstitucional, ¿no?, que completamente estaba en la categoría de inconstitucional. ¿Qué pasa si el TC termina diciendo que en realidad es constitucional? Porque este debate que ha habido jurídico en torno a si en realidad hubo contrato, no hubo contrato, la firma de la escritura es o no lo es vinculante. ¿Qué pasa si el TC vota a favor de la ministra Fernández y de la senadora Allende? Va a quedar, por supuesto, la duda de si actuó, digamos, con apego a la ley o si actuó políticamente. Entonces vamos a tener una institución que va a ser dañada de alguna manera bien directa en su credibilidad, que va a ser arrastrada también en esto. Entonces yo creo que el problema muchas veces pasa en este gobierno, que está el problema y luego está un manejo que hace que el problema, en vez de achicarse, se agrande y vaya tomando cada vez más instituciones a su paso, ¿no? Y en este caso no viene nada de bien que en un momento de debilitamiento de la fe pública en las instituciones ahora esté el TC sacado a colación respecto de cuán independiente es, cuán apegado a derechos son sus fallos, etcétera.
Oye, la cobertura que hace La Segunda hoy, con harta gente, con 4 periodistas, Alex von Baer y otros, que la Jimena Pérez también, dicen un recuadro que, no te quiero meter en problemas, Rodrigo, porque yo sé que conoces bien a Leonardo Moreno, pero que Leonardo Moreno, que está en el segundo piso desde el inicio del gobierno, es coordinador del equipo de seguimiento, o lo era al menos, y dice que él levantó la mano, que pasó esta cosa por ahí, y que él levantó la mano y dijo que había un problema en este asunto y que aparentemente, a pesar de las prevenciones políticas que había hecho, no se le tomó en cuenta, Rodrigo. No sé, no conozco, no he hablado con él, así que no he hablado en este caso de esa historia, pero bien lo decía aquí, que de verdad no he hablado con Leo, así que no sé si es verídica o no esa versión, puedo averiguarla, pero que si no fue él o si fue él, pero hay otros, muchos que pueden haber levantado la mano. Incluso ayer ustedes decían que alguien había dicho que no era necesario que esto fuera un decreto presidencial, que fuera solamente un decreto ministerial, y que por alguna razón el presidente lo quiso firmar, tal vez por el impacto histórico, público que tenía comprar la casa del expresidente Allende. Pero hay otras particularidades de este evento que suman a lo que dice la Paula, que se va sabiendo más y más cosas respecto de quién podría haber avisado, y si es que avisaron entonces se los pasaron por encima y no les hicieron caso. Entonces, una cosa es decir, nos equivocamos, sí, ya, y uno podría llegar a comprender ya se equivocaron, pero otra cosa es que haya una cierta intencionalidad, primero en el acto y segundo en no escuchar lo que probablemente, me imagino yo que más de alguien tiene que haber dicho, si no estaríamos frente a un gobierno realmente incompetente. Oye, quiero decir una cosa más, porque yo me parece que ayer acá en Página 13, pero al menos sí sé que en Mesa Central lo dije, una versión de una persona que sabe harto del asunto en términos de que la Contraloría no hace control de constitucionalidad. Pero hoy hablé con una persona que conoce extremadamente bien la Contraloría, o sea, me merece toda la fe, y me dijo, tanto hace control de constitucionalidad la Contraloría, que puede representar un decreto por inconstitucional, y eso genera caminos constitucionales muy distintos a una representación por ilegalidad, son cosas distintas, pero la Contraloría puede hacerlo y no lo hizo, y la Contraloría está pasando súper colada en esta vuelta. Muy buen punto, sí. Muy buen punto. Sí. O sea, aquí hay una explicación también de la Contraloría y que sí, o sea, sí es flagrante, es evidente que haya aquí un vicio de constitucionalidad, es raro que se queden callados, ¿no? O sea, que no lo levanten el tema. ¿Quique? Sí, no, yo también creo totalmente, porque fue el primer paso fue vamos a comprar la casa, el segundo paso el ministerio publica el decreto, que fue el 25 de noviembre, y después detrásito de eso viene la Contraloría en diciembre, el 20 si no me equivoco, y da el ok. Y de ahí se firma el contrato el 30, el 31 se anuncia por el gobierno la compra, y el 3 de enero se acaba todo esto porque se dan cuenta la vuelta larga que no se podía hacer. Entonces la Contraloría tampoco entiendo, porque la Contraloría es súper rigurosa y es algo muy evidente. Exactamente, o sea, es tan evidente que llega a sorprender. Oye, a ver, son las 7:20. A ver si alcanzamos a comenzar con el tema de la Paula, al menos. Todo esto es la casa de Allende. Sí, y está relacionado, eso es lo peor de todo. Es lo peor, y de alguna manera arruinó el viaje al Polo Sur. O sea, realmente. Otra de las bajas que tuvo todo este episodio de la casa del expresidente Allende fue la visita al Polo Sur del presidente Boric, porque era una visita muy importante, y les quiero contar que la prensa internacional, olvídense cómo cubrió la visita del presidente Boric al Polo Sur, y acá pasó colado porque evidentemente hemos estado hablando desde entonces solo de este tema, además máxime porque estaba la ministra Maya Fernández con él en la visita. Oye, hasta un diario de Kuwait cubrió la visita del presidente Boric. O sea, ¿qué les quiero decir? New York Times, Gran Crónica, El Economist, o sea, en muchas partes, digamos, aparece la crónica del presidente Boric. El New York Times tituló "Una primicia gélida, el presidente de Chile visita el Polo Sur para reforzar los reclamos antárticos de Chile". Bueno, la BBC, o sea, olvídense la cantidad de medios con crónicas muy interesantes, porque en verdad era un viaje muy relevante, y les quiero explicar por qué rápidamente.
Primero, porque la Antártica está muy en boga hoy, es muy importante, o sea, es de una importancia científica y geopolítica clave. ¿Por qué? Por el cambio climático, evidentemente, y Rodrigo lo sabe muy bien porque ha ido muchas veces, interés científico y especialmente geopolítico. O sea, yo creo que toda esta distracción que tuvo que ver con el tema de la venta de la casa de Allende quitó todo el foco en entender por qué era importante ir, no solo como gesto simbólico, sino también en términos del futuro geopolítico de nuestro país, ¿ya? Los países del mundo están comenzando cada vez más a competir abiertamente por la influencia en la Antártica y recordemos que varios países, entre ellos Chile, Reino Unido, Francia, Noruega, Australia, Nueva Zelanda y Argentina, han reclamado partes de la Antártica y muchos tienen presencia allí. ¿Se acuerdan? Nosotros en el colegio siempre nos hablan de la Antártica chilena, ¿no? Pero ese es un reclamo que a todo esto el Departamento de Estado norteamericano dice estos 7 países que reclaman territorio, ellos no reconocen esa reclamación. Estados Unidos y los demás países no lo reconocen, o sea, digamos que es una reclamación, evidentemente no es un territorio nuestro, pero, o sea, aquí los antartiquistas me van a criticar, pero es un reclamo por el territorio, pero que también hay otros países, 7 otros países, pero que Estados Unidos y la mayoría de los demás países no reconocen, ¿ya? Segundo, porque hay un plazo clave en que se va a revisar las condiciones del acuerdo antártico, que es el 2048, ¿ya? Podemos pensar, falta una eternidad, pero nos falta mucho, ¿ya? Y ese es el acuerdo que rige las condiciones de la Antártica, que está destinada a ser un continente de la ciencia y la paz, ¿ya? Esta área está regida por el sistema del Tratado Antártico, que exige que este espacio será utilizado únicamente con fines pacíficos. Este tratado se firmó el año 59, entró en vigencia el año 61 y justamente brinda un marco normativo en relación al uso pacífico de la Antártica, la cooperación para la investigación científica, intercambio de información, el régimen de inspecciones de la actividad que se realiza en la Antártica, esto es muy importante, la condición de statu quo de las reclamaciones territoriales de los 7 países signatarios, entre los cuales se encuentra Chile, así como la estructura orgánica, las actividades de terceros estados, etcétera, ¿ya? Establece, como les decía, que es en el interés de toda la humanidad que la Antártica continúe utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos y que no llegue a ser escenario u objeto de discordia internacional. Este tratado fue firmado en su momento por los 12 países que habían desarrollado actividades en el continente blanco, ¿ya? Y Argentina, Nueva Zelanda y los países que les dije, incluido Chile. Está incluido también Estados Unidos, Japón, Rusia, no China, ¿ya? Y estos países adquirieron automáticamente la condición de miembros consultivos. Ahora, dice el New York Times en su crónica, citando un estudio de un informe del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales con sede en Washington, que durante décadas este sistema logró en gran medida establecer un consenso internacional, ya, para las regiones, pero que lo que ha pasado en el último tiempo es que muchas naciones tienen instalaciones nuevas o establecidas desde hace mucho tiempo para realizar investigaciones científicas, ojo, algunas de las cuales también podrían usarse para explorar el potencial estratégico y comercial de la región, ¿ya? Y por eso la competencia para hacerlo se ha intensificado silenciosamente en los últimos años y parece muy probable, según este informe, que continúe siendo así. Entonces, la razón principal es que aquí hay potencial militar y reservas potenciales de petróleo, gas y minerales, y un acuerdo que el año 2048 se va a revisar. Fíjense que el Economist dice que este año Rusia abrió su 10ª base y China la 5ª. India está construyendo la 3ª y Turquía planea la 1ª. Irán no ha firmado el tratado, pero ha dicho que quiere una base antártica para reclamar sus derechos de propiedad. Entonces, lo que dice el Economist es que el tratado corre el riesgo de desintegrarse bajo la presión de las ambiciones antárticas de varios países. También hoy día, antes de la revisión que va a ser en el año 48, hay países que se aprovechan de una laguna legal que permite destinar personal o equipos militares a la investigación científica y usan este recurso, digamos, para militarizar bases de forma encubierta, dice el Economist. El Departamento de Defensa estadounidense denunció el año 22 que China estaba desplegando tecnologías e instalaciones de doble uso en la Antártica para mejorar las capacidades del Ejército Popular de Liberación. Un segundo motivo de preocupación, y ya con esto voy cerrando, es que algunos países podrían estar poniendo su ojo en los enormes yacimientos de petróleo, gas, cobre y otros minerales en Antártica. Rusia y China parecen estar posicionándose para su futura explotación a través de la construcción de bases en zonas ricas en recursos y la realización de estudios geológicos con el pretexto, dice esta publicación, de la investigación.
Como les decía, las distintas facetas del tratado se van a revisar en el año 2048, pero podrían verse socavadas incluso antes de esta fecha. Y Chile, como les decía también, es uno de los 7 países que reclama territorio y que ha instalado un asentamiento permanente en Villa Las Estrellas. Por último, me encontré con una columna de la ex canciller Soledad Alvear justamente sobre este tema, y dice 2048 está a la vuelta de la esquina, y que hizo ver que este tratado justamente va a entrar en revisión, que se podrán pedir modificaciones, las partes signatarias, Chile incluido, que el peligro está en que algunas de las potencias signatarias puedan en su minuto tratar por intereses del momento, intentar la explotación de recursos naturales, imponer sus reclamaciones territoriales por sobre las legítimas reclamaciones de otros y alterar la paz. O sea, es bien serio lo que puede venir. Entonces la ex canciller decía, la prioridad para Chile es hacer de la política antártica una que se modernice, se discuta y se reflexione a todo el nivel de la ciudadanía. Ella decía, tenemos que hacer una conciencia antártica que debe salir de estar solo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, debe ir a las universidades, debe estar en el Estado, debe estar en la ciudadanía, ¿ya? Y dice, de lo contrario podríamos lamentar esto en el futuro. Bueno, y eso era justo lo que quería hacer el presidente Boric, es justamente llevar el tema antártico a la ciudadanía, sacarlo solo del Ministerio de Relaciones Exteriores, poner, digamos, explicar por qué es tan estratégico para Chile, por qué es tan importante para el mundo que se mantengan las condiciones de paz y de ciencia en la Antártica, lo que va a pasar muy luego, lo que ya está pasando, y justamente eso es lo que pasó, fue muy notorio para el mundo y muy desapercibido para Chile, porque por lo que sabemos, la noticia que cambió totalmente la agenda y que hizo que esta noticia pasara invisibilizada completamente. Oye, yo dije Antártica chilena, me corrigen acá en el WhatsApp colaborativo muy atentamente, el territorio chileno antártico. Ah, ya, muy bien. En mis clases de ciencias sociales al menos se decía así. Sí. Eso fue hace muchos años, así que el reclamo es antiguo por la Antártica. Rodrigo Jordán, ¿tú has estado allá? Muchas veces. ¿Y en el Polo Sur también, Rodrigo? No, no en el Polo Sur. Ahí nos falta. No Oye, una de las cosas que me sorprendió de este viaje es que el Polo Sur está bien alto, está como a 3.000 metros, ¿no? Claro, pues, por supuesto. Es como una montañita. Bueno, podríamos estar la próxima media hora en hablar de esto, pero primero las reclamaciones. Está bien, lo que dice la Paula es absolutamente correcto. Es una reclamación chilena que está puesta en alguna parte del tratado, pero no es territorio antártico chileno. Exacto. De hecho, esas reclamaciones se sobreponen a una de Argentina y a una del Reino Unido, que es toda la península antártica, que es esa como península que sale desde la Antártica y se aproxima hacia Tierra del Fuego y de Argentina y Chile. Eso es muy importante. Segundo, una de las cosas que se llama la Pax Antártica, y ojo que el concepto correcto es Antártica, no Antártida, ¿no? La Antártida es una modificación que han hecho algunos países como Argentina y España, pero esto viene del Ártico y es el Antártico, ¿eh? Y también tiene origen en navegaciones griegas y todo, ya. Todo eso está bien. Lo que ocurre es lo siguiente, y la Paula tiene mucha razón, esto se vuelve a revisar a iniciativa de cualquier país el 2048. Y por tanto, lo que debiera hacer Chile es ir preparando y conversando con otros para que cuando se llegue al 2048 se tenga, esto es como cualquier reunión que uno prepara, ¿no? Para que no sea una bocanada de distintas propuestas, etcétera. Y Chile podría liderar eso. Se han hecho cosas con el territorio antártico chileno. De partida, el Instituto Chileno Antártico se fue a Punta Arenas, donde era lógico que tenía que estar. Se fue hace varios años, pero antiguamente estaba aquí en el centro de Santiago, no, ahora está en Punta Arenas. Pero lo que pretendía este viaje, creo yo, ¿no? Era poner la iniciativa de parte de Chile de ir empezando a discutir. Claro. ¿Qué es lo que va a ocurrir después del 2048? Entonces, no es que hay que esperar hasta el 2048, hay que empezar ahora a conversar cómo lo vamos a hacer. Entonces, cuando Irán dice que quiere poner una base, es porque quieren tener todos, estar invitados a esa mesa. Y uno lo que podría hacer, y Chile podría jugar un rol preponderante en esto, es invitar a esa mesa, poner esa mesa. Porque efectivamente, como bien dice la Paula, Estados Unidos no reconoce ninguna de las reclamaciones que estamos solicitando. Entonces era de verdad un momento súper importante, lamentablemente se perdió, pero era súper importante. Y solo quiero llamar la atención antes que nos vayamos a la pausa. Acaba de salir un libro nuevo sobre el piloto Pardo, que es un gran héroe, ¿no? De Patricio Jara, un libro recientemente publicado en 2024,
que se llama Piloto Pardo, una hazaña entre los hielos de Patricio Jara, que está totalmente agotado, ¿eh? O sea, realmente fue un éxito porque los ingleses fueron un poco mezquinos en el reconocimiento de Pardo Villalón cuando rescató a Shackleton. Sí, no sé si han visto el documental del Endurance ahora, realmente espectacular. Pero muy buen punto el de la Paula. Un héroe, Piloto Pardo. Sí, y buena reivindicación, sí, total. Ya, ¿algo más sobre la Antártica, perdón? ¿Paula? No, salvo que es una reclamación, pero en realidad, Iván, a mí también, cuando chica me enseñaban el territorio antártico chileno, nos enseñaron, entre otras cosas, bueno, ahora ya no sé si en el colegio enseñan la reclamación antártica chilena, pero yo creo que era muy importante por todo este tema, o sea, realmente es un tema geopolítico clave, y qué lástima, qué pena que algo que era tan significativo, algo de Estado además, porque compete, digamos, son políticas de muchísimo largo plazo, que como dice Rodrigo Jordán, hay que preparar ahora el camino, no vamos a esperar a 2047 para empezar a preocuparnos de esto, y somos un actor clave en la Antártica, que todo esto haya quedado completamente dejado de lado por el tema de la venta de la casa del expresidente Allende y el tema de la inconstitucionalidad por la estructura de propiedad. Y como me dice un parlamentario de oposición, eso sí, dice: aquí, cuando no hay nada que decir, es mejor no hablar. Pero bueno, eso es una máxima. Por otra parte, éramos muchos los que estábamos exigiendo que la ministra de Defensa hablara hoy del asunto, alargando también la vida de esta crisis. Estamos con Pablo Escobar, estamos